Muy bien, tengamos un momento de oración y vamos a abocarnos a la palabra del Señor. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos das. Señor, habla a nuestras vidas en esta hora. Que tu Espíritu obre en cada corazón y por medio de tu palabra seamos redarguidos, corregidos y podamos aprender para la gloria de tu nombre, para bendición nuestra y bendición de nuestra congregación. Y te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, la responsabilidad del privilegio. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Hoy solamente tocaremos el versículo 1. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Hasta ahí llega el versículo 1, y eso vamos a desarrollar y a reflexionar en esto. El domingo pasado hicimos mención del uso por parte de Dios del sufrimiento para disciplinar a sus hijos. Así mencionamos a asirios y babilonios. Segunda de Reyes, capítulo 17, nos habla de la caída de Samaria, capital del reino de Israel, a manos de los asirios en el año 722 a.C. Este evento catastrófico, lejos de ser un incentivo para rendirle a Dios un culto verdadero y honesto por parte del reino de Judá, incrementó la religiosidad basada solo en lo externo del culto y la importancia que tenía a sus ojos, a ojos de los habitantes de Judá, el templo de Jerusalén. Jeremías 7:4 nos desnuda esta creencia. El profeta les dice, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. En otras palabras, no importa lo que hagas, no importa cómo vivas, con tal de que el templo de Jehová tenga preponderancia en tu corazón. A eso había llegado el pueblo de Dios. A algo meramente externo, a una religiosidad vacía, a un temor infundido por los hombres, a creencias que no provenían de la palabra de Dios. A eso habían llegado. Si leemos los versículos 8 al 11 de Jeremías 7, dice, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira. ¿Qué era que decían ellos? No nos va a venir mal a nosotros. Si nosotros tenemos el templo, no nos puede pasar nada, si aquí está el templo del Señor. No habían aprendido nada. Porque siglos antes hubo un pueblo, el pueblo de Israel, que cuando lo atacaron los filisteos, ellos dijeron, saquemos el arca. Pensando de que si solo hacían eso, ya estaba todo arreglado. No tenían que ellos que arrepentirse, que confesar sus pecados. No, con tal que de sacar el arca, Dios lo iba a sacar a victoria. Es una idea que se repite a través de los siglos. Y muchas veces nosotros nos encontramos dentro de esos que piensan así. Oh, bueno, yo soy creyente. Entonces, a mí no me van a pasar estas cosas. ¿Qué era lo que hacía el pueblo? Bueno, ellos confiaban en palabras de mentira, les dice Jeremías capítulo 7, versículo 8 al 11. Dice, palabras de mentira que no aprovechan. Miren aquí la lista. Hurtando, transgresión del 8º mandamiento. Matando, transgresión del 6º mandamiento. Adulterando, transgresión del 7º y del 10º mandamiento. Jurando en falso, transgresión del 9º mandamiento. Incensando a Baal, transgresión del 2º mandamiento. Y andando tras dioses extraños, transgresión del 1er mandamiento, que no conocisteis. Y le dice el profeta, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual mi nombre es invocado, mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones.
¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Invocar el nombre del Señor en vano. Quebrantamiento del tercer mandamiento. De los 10, hay 8 que el profeta menciona. Jeremías vivió el declive de la adoración verdadera y el auge de la idolatría y la inmoralidad que es consecuencia de ella. Son cosas que van juntas. Dejas de servir al Señor y comienzas a servir al que no es Señor. Y pronto la inmoralidad invade la vida. Jeremías vivió el sitio de Jerusalén. Y él relata con profunda tristeza el sufrimiento de entonces en el libro de Lamentaciones. Es un libro cortito. Lo que él cuenta ahí es del sitio de Jerusalén por los babilonios. Él fue testigo de las sucesivas deportaciones masivas de los que sobrevivieron a la matanza protagonizada por los babilonios. Ezequiel fue llevado cautivo en la segunda de las 3 deportaciones, hasta que en el 586 a.C., note, en el 722 cayó Samaria, el reino del norte. En el 586, o sea, habían pasado 150 años. No habían aprendido nada. En el 586 Jerusalén fue asolada y el templo completamente destruido e incendiado. Ezequiel, con otros profetas, advirtieron lo que vendría. Y en el capítulo 9, ¿recuerda el domingo pasado que les dije, esto se lo dejo como tarea? El capítulo 9 de Ezequiel, si lo leyó, bueno. En el capítulo 9 describe lo que pasaría poco tiempo después. Todavía no había pasado cuando Dios usa a Ezequiel para decir lo que va a pasar. Todavía no había pasado. No podemos leer nosotros los versículos 5 y 6 de Ezequiel 9 sin sobresaltarnos de espanto. ¿Por qué? Porque ahí Dios mismo ordena matar y no tener misericordia. Dios. Y no está hablando de los impíos, está hablando de su pueblo. No queremos saber de ese Dios. Y si neciamente te consuelas pensando que así era en el Antiguo Testamento, bueno, no te tengo buenas noticias. Porque Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Hebreos 12:29 dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es inmutable. Él es santo. Y Él juzga el pecado. ¿Acaso no juzgó y castigó a su propio Hijo sobre la cruz cuando Él llevó nuestros pecados? Antes que Israel fuera destruido, y mucho antes que viniera la desolación y angustia sobre Judá, el profeta Isaías alzó la voz y les advirtió. En el capítulo 28 de Isaías le advierte Dios a ambos reinos y ninguno oyó. La primera parte del capítulo 28 de Isaías le habla a Samaria, el reino del norte. Y la segunda parte le habla a Judá, el reino del sur. A ambos reinos Dios le está advirtiendo antes de que suceda lo que finalmente sucedió. Pero ellos no oyeron. Pero quiero que veamos algo aquí en el versículo 21 del capítulo 28 de Isaías. Dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Dios es amor. Él tiene misericordia y oye el clamor. Él perdona y redime. Él da vida eterna. Así es Él. Pero cuando Él se levanta, cuando Él se enoja, lleva a cabo su extraña obra y ejecuta su extraña operación. No es algo en lo cual Él se deleita a hacer, pero lo hace. Y no hace acepción de personas. Lamentaciones capítulo 2, versículo 22 dice, en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase
ni quedase vivo. Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué esta introducción? Porque Pedro viene hablando de disciplina, de juicio. Y en el versículo 17 ha citado casi directamente Ezequiel capítulo 9, versículo 6, donde dice que primero el juicio es a orden de matar y de no tener misericordia, y comenzarás por el santuario. También es muy posible que en la mente de Pedro haya estado presente Malaquías capítulo 3, versículo 1 y 2 y capítulo 4, versículo 1, pues en estos textos se habla de purificación. En Ezequiel los idólatras eran los jefes de familia sacerdotales, y en Malaquías son los hijos de Leví, o sea, personas que tenían que ver con el culto divino. Y Ezequiel dice que el juicio debe comenzar por el santuario, que también es lo que nos transmite Pedro. El juicio comienza por la casa de Dios. La casa de Dios, dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, es la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Ahora bien, aún en tiempos apostólicos habían iglesias locales que evidenciaban madurez. Y habían otras en las que el infantilismo espiritual campeaba, como es el caso de los destinatarios de Hebreos, si nos atenemos a Hebreos 5, del 11 al 13. Debiéndose ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva otra vez a los rudimentos, a la leche para los niños, para los inexpertos. Así nos encontramos con iglesias formadas y maduras, como Filipos, es el otro tipo de iglesia. ¿Cómo sabemos que la iglesia de Filipos era una iglesia formada y madura? Bueno, lo vemos en la salutación que Pablo escribe en Filipenses 1:1, haciendo referencia a obispos y diáconos. En cambio, a los colosenses está dirigida a los santos y fieles hermanos, no nombra obispos ni diáconos. Y en Tesalónica dice solamente a los tesalonicenses. Aunque en el capítulo 3 de Tesalonicenses, de la primera epístola, capítulo 3, los versículos 12 y 13, nombra específicamente a los que trabajan, a los que presiden y a los que os amonestan. Es decir, eran congregaciones donde había elementos de los cuales echar mano sin que la congregación haya llegado todavía al grado de madurez de los hermanos en Filipos, con pluralidad de ancianos y diáconos. Pedro, en su carta, se dirige ahora a estos que están al frente, a estos que tienen el privilegio de pastorear la grey, los ancianos. 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Hemos dicho que la exhortación viene de la anterior, donde se habla del juicio y de las pruebas inevitables que vendrán. ¿Por qué este nexo, esta unión? Porque la responsabilidad de quienes están al frente es mayor. La responsabilidad de los líderes de la iglesia es mayor a la de los miembros de las mismas, puesto que deben mostrar una mayor fidelidad a su Señor, ya que están expuestos a un juicio mayor. Este sentido de privilegio-responsabilidad es el que sobresale en Santiago 3:1, cuando dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos, dice, note cómo Santiago se incluye, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea, el juicio sobre nosotros, sobre quienes estamos al frente, va a ser mayor. Esto no significa que los miembros se la van a llevar pelada, como se dice. No. Dios no hace acepción de personas, pero a mayor privilegio hay mayor responsabilidad. Eso es lo que nos debe quedar meridianamente claro. Las congregaciones a las que se dirige Pedro aquí es muy probable que llevaran décadas de actividad. En Hechos capítulo 2, versículo 9, habla de habitantes de esas regiones presentes en Jerusalén. Al momento del derramamiento del Espíritu Santo, aproximadamente el año 30.
Esta carta muy probablemente, esta primera de Pedro, fue escrita a fines de la década del 50 y antes del año 64 después de Cristo. Así que, puesto que tanto Pedro como Pablo y los demás apóstoles habían tenido décadas de trabajo evangelístico entre judíos y gentiles, Pedro sabía que las congregaciones a las que se dirigía tenían más de 20 años de existencia como mínimo, a quienes son dirigidas esta carta. Y habiendo en ellas ancianos, hablaba de un grado de madurez no alcanzado por otras congregaciones. Llamo su atención a nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689, capítulo 26, los artículos 5 al 9. Y con esto en mente, orar por nuestra congregación para que la madurez sea evidente no por nuestros dichos, sino por nuestros hechos. Hechos que evidencien nuestra sujeción a los principios, a los preceptos del Evangelio y en consecuencia honren a Cristo y su iglesia. Para ello, otra vez, lea y reflexione capítulo 26, artículos 5 al 9 de nuestra confesión de fe. Volvamos a nuestro texto. Pedro se dirige específicamente ahora a los ancianos. ¿Quiénes eran? La palabra anciano se refiere no se refiere tanto a la edad, sino a la función que cumple la persona en la congregación. Esto viene de la tradición judía, donde los ancianos de Israel gobernaban las sinagogas. Así vemos cómo, a semejanza de las sinagogas, la iglesia gentil en Antioquía tenía ancianos, según Hechos 11:30. También la iglesia en Jerusalén, según Hechos 21:18. O la iglesia en Efeso, en Hechos 20:17. Se los menciona específicamente ancianos. Es tarea de los ancianos el cuidado espiritual de los miembros de la iglesia, enseñar y predicar la palabra de Dios, proteger la pureza de la fe una vez dada a los santos y promover la paz y el orden dentro de la congregación. Presbítero es la palabra griega para anciano y ejercen la misma labor que el llamado obispo o pastor. En el Nuevo Testamento a menudo estas palabras son intercambiables, como en Hechos capítulo 20, los versículos 17 y el versículo 28, por ejemplo. Y los requisitos para ser anciano los encontramos en 1 de Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. No es el tema que hoy vamos a abordar, pero ahí están. Pedro se dirige a los ancianos no exigiendo ni mandando, sino rogando. Ruego a los ancianos. Pedro no le ruega a la congregación, él le ruega a los ancianos. Él le ruega a sus iguales. Él podría haber echado mano de sus pergaminos, que ciertamente podía exhibir su autoridad apostólica o el conocimiento íntimo que tenía del Salvador. Sin embargo, él exhibe la misma modestia de Pablo al dirigirse a creyentes nuevos en la fe. Por ejemplo, Gálatas 4:12 les habla: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. O Juan, cuando él le escribe y a sus destinatarios los trata de hijitos, amados. Pero, así como toda virtud llevada al extremo se convierte en vicio, así también imponer el ruego y hablar de amor cuando se requiere determinación para corregir el mal resultará en un incentivo al mal obrar. Y esto, hermanos, a propósito de un mal que nos ha invadido como sociedad, a saber, la infantilización de quienes debieran exhibir madurez y la feminización de hombres incapaces de asumir su rol en la sociedad. Hay toda una generación de cristal hambrienta de aprobación que no resiste ni la más mínima oposición a sus caprichos y deseos. Esto lo podemos encontrar por doquier en el mundo, pero no nos olvidemos que nosotros venimos de allá y que algo de esto muchas veces se nos pega. Inmadurez, infantilismo. La labor de los ancianos
choca frontalmente con esta generación. Recordemos la labor de los ancianos y veamos algunos textos donde el ruego propiamente tal desaparece. La labor pastoral otra vez tiene entre sus prioridades el cuidado espiritual de los miembros de la iglesia, la enseñanza y predicación de la palabra de Dios, proteger la pureza de la fe una vez dada a los santos y promover la paz y el orden en la congregación. Las escrituras son claras al respecto. Veamos algunos textos. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, dice, 1 Timoteo 1, 3, como te rogué que te quedases en Efeso, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente. Nota la disposición en las frases de los dos verbos, rogar y mandar. Ruega que se asuma una tarea, pero una vez asumida, él debe mandar, no rogar. Que se siga una misma línea doctrinal. Hace muchos años atrás, a un querido amigo mío, tuve que decirle, hermano, si tú continúas con esto, vas a tener que buscar otra congregación, porque nosotros no creemos eso. No es lo que nosotros enseñamos. Por lo tanto, o callas respecto de esto, o si tu convicción es tal que no te puedes callar, entonces tendrás que ir a otra congregación. Y él me dijo, ok, me voy. Se fue. Continuamos siendo amigos. Pero tiene que haber una misma línea doctrinal. Por eso tenemos nuestra confesión de fe. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 12. Dice ahí, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. El significado es claro y va en contra de la corriente cultural. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 11. Esto manda y enseña. Eso es todo lo que dice ese versículo. Esto manda y enseña. El contexto aquí abunda en doctrina. La misma no se ruega aceptarla o creerla. Se manda y se enseña. ¿La obedeces? Es evidencia de que hay obra del Espíritu de Dios en tu vida. Estamos hablando de doctrina sana. ¿La rechazas? Es evidencia de que resistes al Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 7. Manda también estas cosas. ¿Qué cosas? El contexto nos remite al ámbito social, al interior de las familias. No se debe rogar ni sugerir la obra correcta aún al interior de las familias. Esto se ordena con la autoridad de la palabra de Dios. Es sana doctrina. Puede gustarme o no, pero es lo que Dios ha ordenado. Y quienes tienen el deber de hacer esto, de representarlo, son los ancianos. Y a veces eso no nos gusta. Segundo Timoteo capítulo 4, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí el énfasis está en usar todos los modos de persuasión a fin de que los nuestros no se aparten de la sana doctrina. Ese es el fin de todo esto, de que no nos apartemos. ¿Qué significa sana doctrina? Doctrina es enseñanza.
La sana enseñanza. ¿Dónde la encontramos? En la palabra de Dios. Y nuestros corazones y nuestras mentes son dadas a divagar y a extraviarse y a creer no lo que dice la palabra de Dios, sino lo que se acomoda a nuestros deseos y caprichos. Así somos, hermanos, es nuestra naturaleza. Apartarnos de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, nos perderíamos en un segundo y menos también. Tito capítulo 1, versículo 13. Este texto es tremendo. Porque dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. El texto y el contexto hablan por sí solos. Capítulo 2, versículo 15 de Tito. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Aquí está lejos el ruego, el por favor, el les sugiero. No, no están estas cosas aquí. Por supuesto, igual que una madre no corrige de la misma manera a su hijo cuando suma 2 más 2, 5, es un error. Pero no lo corrige de la misma manera que cuando el mismo niño se queda con parte del vuelto de una compra. ¿Verdad? No es lo mismo. El 2 más 2, 5 es un error involuntario. Pero el quedarse con parte del vuelto, eso no es un error involuntario. Por lo tanto, lo corrige de diferente manera. Así también, los ancianos deben evaluar si la falta es accidental, no deliberada, o si hay intención y conocimiento previo de la transgresión y además se intenta minimizarla, racionalizarla una vez descubierta. Si existen estas cosas, entonces se debe hablar duramente. Todo este actuar implica la tarea de pastorear. Hay corderitos, pero también hay carneros. Y un carnero es peligroso. Los corderos y los carneros son todos ovinos, pero no son ni actúan todos como iguales. No. Entonces, Pedro no se está dirigiendo a la congregación, sino a sus dirigentes, pastores o ancianos. Dentro de la congregación, ellos tienen el privilegio de guiar y enseñar. Y esto no puede hacerse sin autoridad. Autoridad que no se basa en la fuerza o la coacción, sino en el llamamiento o la comisión de la cual es objeto el anciano. Esta comisión o llamamiento tiene origen en el Señor, no en las personas. Tampoco en la personalidad del anciano, ni en su posición económica o su importancia en la sociedad en que vive. No. Aunque la iglesia es una verdadera sociedad sin clases, con todo, Dios ha dispuesto un orden al interior de ella para su funcionamiento y para que evidencie la gloria del Evangelio. La autoridad del anciano entonces no es intrínseca a él, sino que es delegada por el único Señor de la iglesia, el Señor Jesucristo. Siendo el Señor de la iglesia nuestro Señor Jesucristo, la iglesia del Señor desconoce el señorío de cualquier mortal, sin importar el título o posición que crea tener. Ni el Papa de Roma con sus títulos y pretensiones abominables, ni obispo o pastor alguno es o puede pretender ser Señor de las conciencias de los creyentes. Solo nos inclinamos ante nuestro Señor Jesucristo y obedecemos su palabra. No hay lugar para seguir a quienes un día caminaron el camino de la fe, pero se descarriaron, como lo anticipa Pablo hablando proféticamente de los ancianos de Éfeso en Hechos 20.
ni para obedecer los dictados de ancianos de comportamiento impío, como Diótrefes en la tercera epístola de Juan. No hay lugar para personalismos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pedro, lejos de considerarse alguien especial, superior a cualquier mortal, se considera un igual con sus hermanos ancianos en donde quiera que ellos estén. Pedro ha vivido situaciones especiales y ha sido objeto de la gracia de Dios en su vida. ¿Eso le hace especial a él? No. Sigue siendo un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como nos lo dice Santiago 5:17. El hecho de ser usado poderosamente por Dios tampoco cambian las cosas. Siguen siendo hombres y conscientes de su humanidad y pecaminosidad, nunca consintieron en que las multitudes ignorantes los elevaran a los altares o los trataran como dioses, aunque esto les costara oposición y persecución, como fue el caso de Pablo y Bernabé en Listra, ahí en Hechos 14. Hay algo muy malo, satánico, en el hombre que consiente un trato cuasi divino, aunque sea de las masas ignorantes. Las genuflexiones, besar la mano o cualquier objeto o adorno que éste lleve, no es más que la más vil y abyecta idolatría prohibida expresamente por Dios en su palabra. Tampoco es correcto que estos siervos le roben la gloria a Dios enumerando supuestos milagros o maravillas que solo pueden ser atribuidos no al hombre pecador, sino a Dios Todopoderoso. ¿Dónde Pedro nos cuenta que caminó en el mar? ¿Dónde que estuvo con Cristo en el monte de la transfiguración? ¿Dónde cuenta que él sanó enfermos, liberó demonios y resucitó muertos? ¿Dónde que en su primera predicación miles se convirtieron? Él no cuenta nada de eso. ¿Por qué? Porque nada de eso edifica. Nada de eso contribuye a tener más fe en Dios, pues la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. No la enumeración de milagros, cualquiera estos sean. La salvación es obra divina, no por manipulación de sentimientos humanos. Simón el mago en Hechos 8 quedó deslumbrado con Felipe. Hasta él creyó y se bautizó, pero pronto mostró que todo lo que vio y percibió reveló un corazón torcido y una falsa conversión. No, queridos hermanos, las experiencias en la vida de fe tienen su lugar, pero raramente más allá de quien las experimenta. David vivió muchas cosas con Dios y en los momentos en los cuales la aflicción parecía acabar con él tenía un remedio digno de imitar. Lo encuentras ahí en el Salmo 143, los versículos 3 al 6, que leo para ti. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. ¿Te has sentido alguna vez así? Echado por tierra, aplastado. ¿Estás así ahora? Pues entonces haz lo mismo que hacía David. Versículos 5 y 6. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Para eso sirve esa experiencia que has vivido en el Señor. ¿Has tenido una experiencia extraordinaria con Dios? Guárdala para ti. Guárdala para ti. Atesórala. Pues vendrán días cuando tendrás que echar mano de ella para recordarte que Dios no falla y que siempre cumple sus promesas. Pedro no recurre a nada de su currículum que lo individualice, sino a dos momentos.
uno pasado y otro futuro, que tienen relación con el que ama su alma. Él llama la atención a Cristo, no a sí mismo. Él no es importante, Cristo lo es. Él dice que es testigo de los padecimientos de Cristo. En esto, Él es uno más. Además de los 12, Lucas 10:1 nos menciona otros 70. Y en Hechos 1:15 ya nos habla de 120. Pero, ¿es esto exclusivo de ellos? No. Cada uno de nosotros, si bien no fue testigo presencial de los hechos descritos por los profetas y apóstoles, por fe los creemos, los aceptamos y somos llamados a ser testigos, así también con ellos. De hecho, de la palabra testigo usada por Pedro se deriva nuestro vocablo mártir, aquel que refrenda su fe en Cristo con la entrega de su vida. Y hoy mismo, alguien está siendo martirizado por la causa de Cristo en algún lugar del mundo. El hecho futuro que Pedro menciona, aunque ya lo gozaba en parte, lo gozará en plenitud junto a todos los redimidos. Dice Pedro, que soy también participante de la gloria que será revelada. Qué bendito esto. Soy participante ahora en el presente. ¿De qué? De la gloria que será revelada. Aquí tampoco Pedro se individualiza. Y razones tiene, pues fue el mismo Señor quien orando al Padre dijo, la gloria que me diste, yo les he dado. Sí, tenemos limitaciones, debilidades y fracasamos muchas veces. Mirándonos a nosotros mismos solo vemos error, horror y fracasos. Pero el mismo que promete guardarnos sin caída, también promete presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Sí, eso será en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero ahora mismo, puesto que tenemos las arras del Espíritu, disfrutamos de anticipos de su gloria, gloria que nos ha sido dada en Jesucristo. Pedro ya nos ha dicho en el capítulo 1, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿De dónde es esta alegría? ¿De dónde es este gozo inefable y glorioso? Esto es, el mismo Pedro lo dice en el capítulo 4, versículo 14, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Qué gloria es esta? Tú y yo compartimos la gloria de Jesús, gloria que Él mismo nos dio y que proviene del Padre de gloria. Y aunque Pedro ahora goza de más gloria, él está con el Señor, con todo, no es la gloria plena, puesto que Él será glorificado junto a todos los redimidos en su venida gloriosa. Eso sí, eso será gloria. ¡Qué gloria será así para mí! Cantamos. No hay experiencia humana que se le iguale. Pedro, Pablo, Juan y toda la iglesia espera ese momento glorioso. ¿Lo esperas tú? ¿Estás a la espera de ese momento glorioso? Si esto es ajeno a ti, lo entiendo. Todavía no puedes testificar que Jesús murió por ti porque permaneces en tus pecados. Pero esto no cambia el hecho que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú estás perdido hoy, Jesús vino por ti. Deja tu carga de pecado y ven a Cristo. Contémplalo por fe muriendo por ti en la cruz del Calvario. Deja esa pesada carga y arrepentido confía en Cristo. Pídele que obre en tu corazón, que te perdone y que te dé vida eterna. Solo así, con Pedro y con él todos los redimidos, serás participante de la gloria
que será revelada. ¿Y qué si no? Entonces, tu parte será en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Pero no tienes que ir ahí. No tienes que ir ahí. Ven a Cristo y sé salvo. Oremos.